Bien, buenos días chicos. Este día vamos a trabajar con la comprobación de hipótesis, un elemento importante en todo proyecto investigativo. Es importante, pues obviamente, que el desarrollo de la comprobación de hipótesis me va a dar una construcción teórica de los elementos fundamentales de mis observaciones y lo voy a contrastar contra la realidad con respecto a una teoría. Eh, Cabe destacar que toda situación real que se vaya a desarrollar y se plantea bajo un supuesto debe ser comprobada a través de estos elementos que me ayudarán a través de los elementos de la probabilidad para ver si se cumple lo que yo he planteado o no he planteado para una población específica. Ok, vamos a ver entonces qué es una hipótesis. Es algo que ustedes ya conocen, pero que lo vamos a trabajar otra vez para que lo recuerden. Una hipótesis, pues, es una preposiciones o son elementos provisionales y exploratorios que se tienen con respecto a la incertidumbre de la veracidad o falsedad de un concepto, una teoría, de un modelo, de un alcance, de un trabajo de investigación por simulación y con métodos de campo de laboratorio que podrían llegar a darme una conclusión al ser finalizado. También es importante entender que cuando las voy a plantear no se formula una hipótesis. Una formulación de una hipótesis va a partir siempre de un planteamiento. Ese planteamiento es generado por el investigador, que éste lo hace a partir de una observación, es decir, de lo que conoce, de lo que observa, y esto lo va a observar en qué momento, pues en la realidad. Y al observarlo en la realidad, esa realidad se va a contrastar contra una teoría, y esa teoría, obviamente, me va a dar un equivalente de un desarrollo de un valor que va a estar rotundamente desarrollado y que obviamente lo que va a trabajar es un pivotaje entre la teoría y la realidad. Entonces, la hipótesis es eso, es decir, es una contrarrestación entre la realidad y la teoría que me va a dar consistencia para lo que yo estoy planteando o los supuestos que yo he tenido del desarrollo de este elemento van a comprobar si son ciertos o no son ciertos. Entonces, en una situación real es importante que plantear una hipótesis estadística siempre es importante para tomar una decisión. Por supuesto, siempre tiene que haber una hipótesis eh, que determine un supuesto que algo puede suceder o que no va a suceder y después debe de someterse a una comprobación. ¿Qué requisitos hay para elaborar una hipótesis? Bueno, pues tenemos que debe de formularse en términos bien claros, empleando palabras precisas que no den lugar a múltiples interpretaciones, es decir, debe ser bien sencillo, una variable debe ser estar bien estipulada. También debe tener un referente empírico, porque eso lo va a hacer un elemento bastante robusto para ser comprobado. Si no, pues no va a tener esos elementos. Además, una hipótesis sin referente empírico cae que en un juicio de valor y entonces nada más yo estoy dictaminando que algo sucede, pero de una perspectiva sin que tenga un asidero teórico o una comprobación verificable de carácter con validez científica. De lo contrario, solo estoy adivinando. Entonces, eh, aparecen dificultades para su elaboración. Las dificultades en la elaboración, pues, van a partir de los siguientes elementos. Por eso les decía, cuando ustedes elijan su tema, deben de volverse especialistas en esa temática, porque van a tener que manejar tantos elementos como sean necesarios para poderle dar respuesta a esas preguntas que ustedes están formulando respecto a esos elementos de las hipótesis. Lo primero, pues, que podemos ver son elementos de que la poca claridad del problema, es decir, no entender en profundidad la problemática que estoy estudiando se vuelve dificultoso para el desarrollo de las hipótesis. La falta del conocimiento de la teoría también. Si no manejo la teoría de la temática que estoy trabajando, no va a ser fácil. Es decir, si usted va a trabajar un tema en educación, debe manejar todos los teóricos de la educación, desde qué enfoque se observa, los modelos, y eso es importante. También dificultades para aplicar la teoría, porque una cosa es conocer las teorías y otra cosa es saber cómo aplicarla. Entonces, por eso es bien importante que se pueda también hacer un gran desarrollo de estos elementos. Es más, conocer la teoría, pero también aplicarla es importante, porque si no, se vuelve desarrollado. Por ejemplo, si usted dice, bueno, yo voy a trabajar una temática como por son las competencias, y no desarrolla las competencias en los tres niveles, ¿verdad? A nivel conceptual, a nivel actitudinal y a nivel operativo, es decir, de la práctica, entonces la competencia no se vuelve desarrollada y de repente estoy
trabajando con otros elementos como lo son objetivos, cuando las competencias se trabajan con indicadores de logro, son algunos teóricos, y entonces hay una determinación que no es consistente con lo que yo estoy trabajando. Y eso me va a llevar a un desconocimiento del proceso científico. Entonces ahí es un problema porque si no lo aplico, entonces no voy a poder sacar esas relaciones y esas conclusiones que son bien importantes para el desarrollo de esta investigación. Así que, pues bueno, eso de las afirmaciones en los supuestos y es bien importante. ¿Cómo podemos evaluar una hipótesis? Bueno, permite ser aceptada o rechazada en función del parámetro a utilizar, o el parámetro utilizado, es decir, en función del por medio, en funciones de desviaciones estándar, en funciones de comparación de muestras, en comparación de, bueno, lo que usted ha planteado, ¿verdad? Es que eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante, y está relacionada en armonía con el conjunto de variables, es decir, la hipótesis debe relacionar las variables, o si es univariable, pues también debe estar relacionada con lo que estoy observando al respecto de un determinado momento. También debe responderse en términos claros y precisos al problema planteado. Pues no estoy investigando, por ejemplo, ciertas cosas que no están planteadas dentro de ese elemento. A veces en el planteamiento del problema se especifica que está usted trabajando con elementos observables de la realidad, datos empíricos de un comercio y de repente estudió la percepción de las personas. Entonces, si va a estudiar el comercio, va a ser todos los elementos estructurales del comercio. Pueden ser elementos administrativos, elementos de cualquier, o realmente quiere percibir qué están teniendo los clientes. Que para ambos casos es importante la investigación, pero debe determinar cuál es la problemática, o el funcionamiento administrativo por un momento, o lo engloba todo, que podrían ser los dos elementos que podrían trabajarse. También debe ser susceptible de ser cuantificadas, es importante. Si no se van a cuantificar, entonces mejor no es necesario agregarlas en ese desarrollo. Esto ya lo conocen, pero lo voy a recordar. ¿Cuáles son las clasificaciones? Bueno, siempre hay una hipótesis general, que esta lo que busca es responder todas las dudas de manera general de que existen entre las variables de todo el trabajo. A partir de ahí se derivan hipótesis específicas. ¿De dónde? De la general. Y estas lo que buscan es concientizar a las hipótesis generales y hacer unas explícitas orientaciones para resolver la investigación. Así decir, aquí ya las acciones concretas que se plantearon, los objetivos específicos, me pueden ayudar a través de las hipótesis específicas a darle respuesta a ese elemento que sea trabajo. Y entonces podemos ir desarrollando ciertas cosas, como las hipótesis estadísticas. Y obviamente estas se van a someter a prueba y se expresan de manera operacional, en forma de notaciones matemáticas, y por lo tanto es importante crearlas y desarrollarlas como tal. Así que esas son los tres tipos de hipótesis que vamos a ver. La general y específica, pues obviamente ustedes ya las tienen, desarrolladas en su trabajo. Ahora nos vamos a meter en profundidad o vamos a detallar un poquito más las estadísticas, que esos son los elementos que vamos a ver en este momento. Una hipótesis estadística, pues obviamente, es debe estar planteada de la siguiente forma. En todo elemento de investigación científica se deben plantear dos hipótesis, las cuales son obviamente mutuamente excluyentes. Se debe trabajar, por ejemplo, por un lado, una hipótesis nula y una hipótesis alterna, que esta pues obviamente me va a servir para aceptarla si es que se comprueba lo que yo he planteado, y esta es obviamente la alternativa que me va a decir si en el caso de esta no se cumple lo que yo he dicho, entonces tengo la otra para darle solución a la problemática. Ahí podría tener, por ejemplo, que si yo he planteado si que el 80% de las personas que asisten al curso de métodos y técnicas de investigación lo van a aprobar en esta alterna. Y en la nula voy a probar que el 80% de los asistentes al curso de métodos y técnicas de investigación no aprobarán el, el ciclo. Entonces, ese es un ejemplo de una hipótesis. Ok. En todo proceso de prueba de hipótesis se trabaja, bueno, hay otro modelo, pero el que más se trabaja es el modelo matemático de Gauss para darle comprobación. Y ahí podemos observar, pues observa que está la curva normal, ¿verdad? Que en este caso es una curva simétrica con respecto a la media y a las desviaciones estándar que están relacionadas aquí en este caso. Entonces, estas medias de dispersión lo que me dice es dónde voy a trabajar, con qué área de ese elemento. Por ejemplo, con una desviación estándar voy a trabajar con un 68.22%, con dos desviaciones estándar el 94% y con tres desviaciones estándar el 99%.
0.73% que le darían el 100% de todo lo que yo estoy buscando de comprobación para ese elemento del desarrollo de las hipótesis. Por ejemplo, acá tenemos el área de trabajo, es decir, tenemos el área de la curva que es igual a 1, que la pueden observar aquí, y es decir, el 100%, ¿verdad? En este caso sería de acá hasta acá. Estos dos elementos que ven aquí, que es un 2.5% entre cada uno, es, por ejemplo, el grado de error. Siempre va a haber un grado de error. Entonces, eso es el área de aceptación a donde se está trabajando. Eso lo voy a definir yo como investigador, dependiendo del modelo y la dirección de la hipótesis, cómo lo voy a trabajar. Ya vamos a ver, por ejemplo, más adelante. El rechazo entonces puede ser entonces el menos de alfa, y en el área de aceptación va a ser toda esta área que está aquí. Entonces, es decir, si yo a la hora de hacer todo el proceso, si el valor P o el valor del estadístico me cae en estos elementos, y ya cuando lo comparo con los valores críticos de la tabla de la distribución normal para ese estadístico, entonces voy a aceptar la hipótesis, y si no me salen estos lados, entonces la voy a rechazar. Pero eso va a depender del modelo y de la dirección de la prueba. Eso lo vamos a ver. Generalmente, el área de aceptación puede ser entre el 99%, que se trabaja mucho en las ciencias médicas, no porque solamente debe tener mayor precisión, el 95 y el 90, ¿verdad? Eso es decir, el 99, el 95 y el 90, respectivamente, para un valor de alfa, es decir, del valor que voy a aceptar la hipótesis. Generalmente el que más se utiliza es el 95%, como observan aquí en esta gráfica, es decir, toda esta área acá representa el 95%, y este 2.5 y 2.5 suman un 5% del grado de error que puede tener el elemento que yo quiero comprobar a la hora de hacer esta cosa. En este caso, pues, estamos observando que es un modelo bilateral, es decir, de dos colas, ¿verdad? Así se le conocen a estos modelos matemáticos para la comprobación de hipótesis. Ahora veamos la dirección de las hipótesis. Como ya les expliqué anteriormente, son de dos colas. Aquí lo que se va a plantear la nula es que esto, elemento observable que yo tengo acá, va a ser igual a este. Y si eso se cumple, entonces la zona de aceptación va a rondar entre esto, vean, de 0 hasta 1. Y a partir de acá, ya empieza la zona de rechazo, sea un valor negativo o sea un valor positivo. Entonces ahí me va a dar ese valor a la hora de poderlo trabajar. Ya vamos a ver cómo se plantean según esto. También tenemos la otra dirección, que en este caso es la cola derecha, y ahí está planteado ese valor. Entonces, para todo valor, obviamente, que caiga en este 0.005 de alfa medios, es decir, si este valor que está acá es hasta 2.17, en adelante, ¿verdad? Entonces, estaría aceptando la hipótesis. Si no me canta acá, pero si sale a partir de 1.07 hasta el infinito, la zona de aceptación será esta. Entonces, vean ahí cómo se van existiendo las relaciones, porque esas relaciones son bien importantes. Allí está el secreto a la hora de plantear la hipótesis. Si no logro verificar esos elementos, entonces se me vuelve muy difícil poderlo aceptar. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de una hipótesis para trabajar, en este caso, la cola derecha. Entonces, yo puedo plantear, ¿verdad?, que si la medida anterior es menor o igual que la segunda medida, entonces la hipótesis nula es verdadera. Pero si yo planteo que este número es menor que el siguiente número, entonces estoy planteando que la hipótesis alterna es verdadera, y por lo tanto podría plantear así, que a mayor entrenamiento físico, menor tiempo en recorrer una distancia de 100 metros. ¿Okay? Y pues la alterna sería que obviamente a mayor entrenamiento, menor tiempo. Entonces habría que hacer una relación para observar si esta se cumple o no se cumple. Entonces quedaría siempre en una zona derecha. ¿Por qué? Porque estaría planteando yo que a más entrenamiento, menor tiempo. Entonces eso serían los elementos. Veamos ahora, en el caso de la cola izquierda. La cola izquierda, la nula plantea que para toda medición antes, menor o igual que la segunda, entonces acepta la nula, y que para toda medición anterior mayor que la segunda medición, entonces acepta la alternativa, y en este caso estaríamos trabajando en la zona de rechazo de la cola izquierda, es decir, de 0.5, en la zona de rechazo
si cae aquí, de no rechazo, sería del 0.95 y para todo valor que caiga en adelante para acá, estaríamos hablando de que sería la hipótesis alterna la que estaría planteando en ese elemento. Bueno, para esto, para que se entienda mejor, yo voy a hacer unos videos tutoriales en el transcurso de esta semana para que ustedes lo puedan ir entendiendo mejor. Pues yo sé que es complicado y es difícil, pero obviamente esto es lo que le da el verdadero valor de cientificidad a su trabajo, porque de lo contrario no es un trabajo claro de investigación, sino que es un trabajo que se está planteando al azar y pues bueno, no es muy bueno. Bueno, aquí están, por ejemplo, ya los pasos para hacer una hipótesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y estos son los dos modelos que tenemos allí, ¿verdad? El estimador y él es distinto al parámetro, por ejemplo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con una bilateral, una de cola derecha y una de cola izquierda. Ahí está. Entonces, ¿qué se plantea? Que el estimador es mayor que el parámetro y que el estimador es menor que el parámetro. Aquí, por ejemplo, podemos plantear de que si yo hago por ejemplo, las opiniones de las personas respecto a la pandemia, del manejo del COVID-19 con respecto al presidente, van a ser distintas según el estrato social. ¿Okay? Y la otra sería las opiniones de las personas con respecto al manejo de la pandemia del COVID-19 no van a ser distintas con respecto al parámetro social. Esos serían como que el estimador. Entonces, lo verdad sería que que no van a ser iguales, ¿verdad? Entonces, eso sería planteado en esas colas, en ese elemento bilateral. Aquí sería el estimador es mayor que el parámetro. Aquí podría plantear, por ejemplo, que la percepción de las personas de clase alta va a ser que el gobierno está manejando de forma equivocada la pandemia. Y lo contrario sería de que las personas de clase alta no estarían en desacuerdo con el manejo del plan. Es decir, vean que aquí hay rechazo. Luego dice el estimador es menor que el parámetro. Los puntos porcentuales obtenidos en una encuesta de opinión, en una escala de Likert, es de 1 con respecto al parámetro de estimación de cómo se está manejando la pandemia. Ok, y la contraria sería que las puntuaciones no son menores de 1 con respecto al manejo de la pandemia. Entonces, eso yo sé que es complejo, pero lo vamos a ver más adelante ya cuando veamos los ejemplos claramente. Entonces, pero lo importante es que en el primer paso lo que va a hacer es plantear una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y lo va a hacer de esta forma. Ok, aquí aparece un símbolo que obviamente es el símbolo general, ¿verdad? Pero aquí, lo que se coloca es el símbolo del estadístico que se va a trabajar, que puede ser una prueba Z, una prueba, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Luego, el paso 2 es especificar el nivel de significancia, es decir, el alfa, así se le conoce el alfa. Y este puede ser entre 0.1, 0.05, 0.10. El que más se utiliza es este, 0.005, que sería el nivel de significancia, y es decir, que allí estaría trabajando con un 95% de todo el desarrollo de la prueba a la hora de poderlo trabajar. Ok, en el paso 3 consiste en elegir el estadístico. Esta selección debe hacerse ligada con el tipo de variables que se está trabajando. Y esto es importante porque el estimador para tipo de prueba puede ser paramétrica o no paramétrica. Esto lo pueden encontrar en la descripción de las variables que yo les di en la presentación. Ahí aparece qué tipo de pruebas son para el tipo de variable que se están trabajando. Y ahí pueden servir ejemplos, esto lo vamos a ver también. Yo ya, como les explicaba anteriormente, ya había observado más o menos cuál era el tipo de preguntas y entonces voy a explicar los estadísticos, unos 2, 3, para el tipo de preguntas que ustedes tienen y de esa forma ustedes seleccionan el más idóneo para desarrollarlo. Estos estadísticos pueden ser una prueba Z, una prueba T para dos muestras emparejadas, para dos muestras independientes, también un valor de chi cuadrado como una prueba de significancia, que esta prueba de chi cuadrado o de Barley, como se le conocen otros, puede ser utilizada también como una prueba de significancia para darle entendimiento y una escala de valoración bastante significativa a través del modelo de la campana de Gauss, o el modelo matemático de Gauss, para comprobar la veracidad de las hipótesis en el caso, por ejemplo, de otros estadísticos
que tengan algunos elementos. También el valor estadístico asociado debe estar con el nivel de significancia, es decir, si este valor que me da acá es menor o es mayor, eso va a depender de cuánto, de qué elemento yo le haya elegido en el paso anterior, que es asignarle el nivel de significancia al estadístico, que generalmente es el 95%. El paso 4 es establecer la región de rechazo y el valor o los valores críticos de la prueba. Una vez que ya se ha especificado la hipótesis nula y la alterna, entonces ya voy yo a establecer las zonas de rechazo para la hipótesis nula. Que en este caso aquí podemos ver, por ejemplo, que la región de aceptación va a estar en este elemento que es un alfa de 0.95, o es decir, 0.5 en el caso del nivel de significancia, y que este 0.025 y este 0.025 para acá van a ser las regiones críticas, donde si aquí este número me da tanto acá para acá, me puede determinar esos elementos. Así que es importante que estas cosas se desarrollen y se relacionen como tal para que los puedan ir viendo. Obviamente yo les voy a explicar en los ejemplos posteriores para que lo puedan entender de forma más clara y precisa. Muy bien, vamos acá los pasos para la prueba de la hipótesis, no, perdón, de dos colas. Eso es lo mismo, perdón. Aquí estamos hablando con las dos colas. Y entonces aquí, ¿cuándo establezco la región de rechazo? Bueno, si el cálculo es mayor que el valor crítico positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como aceptable. Si el valor calculado es menor que el valor crítico negativo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis. Desde otra perspectiva también, puede trabajar con la probabilidad. Si el valor P asociado al valor del cálculo es menor que el valor estimado de alfa medios, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Y aquí se puede ver, es decir, que si aquí tengo 0 y aquí puedo tener 1.96 y 1.96. Entre esta región del valor del estadístico, entonces va a ser donde se va a aceptar la hipótesis nula. Y de aquí hacia afuera, de menos 1.96 y de 1.96 hasta el infinito, entonces se acepta es la región de rechazo de la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo. Entonces ese es un elemento en el caso de cuando se trabajan las dos colas. Ahora veamos el otro para la prueba de una cola, que en este caso es la cola derecha. Aquí es si que el valor calculado es mayor que el valor crítico positivo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. O otra perspectiva sería si el valor P o la probabilidad calculada es menor que el valor de alfa medios, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Y aquí podemos observar, aquí si, por ejemplo, no se rechaza la hipótesis nula en esta región, pero de todos los valores que vayan a surgir de aquí en adelante para una prueba Z, por ejemplo, puede ser la zona de rechazo. Es decir, que para todo valor que sea menor o igual a lo que se ha planteado, entonces, de los valores críticos, aquí estaría aceptando la hipótesis cuando sea de cola derecha. ¿Eso cómo lo voy a establecer? Pues como lo mirábamos anterior, si usted dice que el valor calculado es mayor al valor crítico positivo, es decir, a mayor estimulación temprana, mayor desarrollo de los niños. Entonces, ahí es como me va a surgir esos elementos. Ahora veamos la prueba de cola izquierda. La prueba de cola izquierda dice que si el valor calculado es menor que el valor crítico negativo, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Otra perspectiva sería que si esta probabilidad asociada al valor de calculado es menor que el valor de alfa medios, entonces debe rechazarse la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna como probable. Aquí podemos observarlo ya graficado y entonces la región de rechazo de alfa medios va a ser de aquí en adelante, es decir, de los valores negativos, ¿verdad? El valor menor crítico. Y de aquí hasta el infinito, entonces obviamente ahí es una zona de aceptación, ¿verdad? En este caso de la hipótesis nula. Por eso es que está siempre al lado izquierdo. Y de esa forma ustedes pueden ir planteando cada uno de esos elementos. Eso será pues cada uno. El paso 5 es determinar el valor real o calculado o el valor observado del estadístico. Este valor observado se denota con un subíndice C, que lo que significa es el producto que usted tiene de ese elemento, si es una prueba Z, si es una prueba de TEDxStudent, o si trabajó con una prueba de chi cuadrado o cualquier otra, ¿verdad? Una prueba de Kolos-Morelos-Smirnov, una prueba bivariada, un estadístico
de una Q de Kendall, un R de Pearson, en fin, no sé, de cada uno de esos elementos que podrían estar relacionados como tal y que pueden estar trabajados en ese elemento. Y por último, el paso 6 toma la decisión de señalar la conclusión con respecto a las variables, es decir, si se acepta o se rechaza la hipótesis. Y una vez ya tenga eso, pues ya puede pasar al desarrollo de las conclusiones. Algo importante que también se debe de tomar en cuenta son estos elementos en estadística. A veces aparecen los famosos, el error, ¿verdad? En una situación real. Eh, Aquí podríamos plantear, ¿verdad? Por ejemplo, que para el caso de la hipótesis nula, a veces tomamos una decisión correcta, pero esto por elementos poblacionales, es decir, un error tipo 1, cuando se rechaza la hipótesis nula, pero en el fondo sabemos que es cierta, en realidad es verdadera, ¿verdad? Entonces ahí le estamos diciendo, es un error tipo 1. Aquí afirma de que la hipótesis nula no es cierta cuando en realidad sí lo es. Esto a veces se da por elementos que tengan que ver con elementos poblacionales. Entonces, ahí lo que se hace es especificar pues, que la hipótesis no, pero que es un error tipo 1. En el caso del error tipo 2, este afirma que la hipótesis nula es cierta cuando en realidad no lo es. Entonces, se debe aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, pero por algunos elementos. Por ejemplo, ¿por qué puede suceder esto? A veces porque no he tomado la cantidad de personas necesarias. Y eso puede pasar ahorita, porque como no tenemos una cantidad necesaria a la hora de hacer el muestreo, de ir a traer los datos correctos, entonces ahí puede ser que haya ese problema. Entonces, el elemento máximo que se va a interpretar del 100% del alfa, a veces sí aceptamos la hipótesis nula, pero en el fondo nosotros sabemos que no es correcta, o aceptamos la hipótesis alternativa, pero en el fondo sabemos, o la rechazamos y sabemos que es incorrecto. Entonces, esos son los errores que pueden surgir en un determinado momento. Se dan por hacer un mal estimado de la población o por cualquier otros elementos que puedan surgir en el desarrollo procesual del proceso de investigación. Bueno, acá les dejo las fuentes de información que utilicé. Está Richard, Estadística para Ciencias Sociales, y también a la maestra Ayala de la prueba de hipótesis de la Universidad de Panamá. Sé que este proceso es complejo, pero voy a darles unos ejemplos para que les quede más claro el desarrollo de estos eh, procesos, ¿verdad?, de cientificidad, pero vale la pena para que así ustedes se lleven un buen desarrollo en su formación de cientificidad a la hora de hacer investigación. Bueno, aquí me quedo yo por el momento, pero estoy trabajando en los tutoriales para el desarrollo de las pruebas estadísticas, de que les decía que de todas formas son las más comunes que ustedes van a poder observar en el desarrollo de su trabajo. Así que quiero que pasen un feliz día y estoy pendiente de las redes para que podamos comunicarnos con respecto a cualquier duda que tengan respecto a su investigación. Un saludo y que estén muy bien con su familia. Saludos.